Hola, ¿qué tal? Esperando que tengan un muy buen día de lo que queda del día. Hoy día les quiero hablar sobre un tema bien importante. Se lo voy a hablar en términos simples y entregar ciertos tips también para que lo puedan poner en práctica. Primero que todo tenemos que entender que el ser humano es un ser sumamente complejo, uno de los más complejos que existen en la Tierra, si no es el más producto de su multidimensionalidad. Quiere decir que la existencia humana contempla la existencia corporal, que significa vivir en un cuerpo y todo lo que implica, la existencia emocional, que tiene que ver directamente con todo lo que tiene que ver con las emociones, con el sentir, el sentimiento, lo afectivo, que te empieza a vincular con otros mundos también, y esta existencia mental, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, con la historia de vida, con el lenguaje, con el pensamiento, con la memoria, con la atención. Y también tenemos esta dimensión social del ser humano, porque el ser humano en esencia es un ser social. Y finalmente también la dimensión energética, que es una de las más complejas y una de las más interesantes sin duda, pero no me voy a meter en ese espacio ahora. Les quiero hablar directamente de lo que es las emociones. ¿Por qué? Porque las sociedades actuales se han encargado de dividir al ser humano, dividirlo, disociarlo, a tal punto que a veces ni siquiera entendemos nuestras emociones, ni siquiera entendemos qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa y de dónde viene, ¿ya? Primero que todo tenemos que entender que las emociones, como palabra propiamente tal, proviene de un término muy antiguo que se llama emotere, llamado emotere. ¿Y qué significaba emotere? Directamente tiene una relación con motor, ¿ya? Quiere decir con acción. Por lo tanto, las emociones son acción en movimiento. Es energía natural que genera el ser humano, ¿ya? Desde este punto de vista, no existen emociones buenas ni malas, para nada. Las emociones simplemente son. Y como tal, el ser humano, dentro de esta dimensión emocional que les comentaba en primera instancia, las emociones son parte del ser humano, son sumamente naturales. Y por lo tanto existen 6 emociones básicas, como la felicidad, la rabia, la pena, el asco, el miedo, ¿ya? Esas son emociones básicas. Eh, y Susana Prock, en el alrededor del año 1960-70, más o menos, empezó a diseñar un método llamado Alba Mouting, el cual terminó desarrollándolo en Francia y lo trabajó directamente con actores y actrices, en donde quería entender y comprender cuáles eran los vectores que le llamó ella que incidían en las emociones. ¿Por qué es importante entender esto? Porque las emociones no se gobiernan solas. Efectivamente, la falta de educación emocional y la falta de educación emocional que hemos vivido de inteligencia emocional a lo largo de estos años en este país no ha generado un desconocimiento total sobre el mundo de las emociones. Pero se vuelve relevante porque las emociones van a influir en nuestro pensamiento. Pero por otro lado, Susana Brock descubría 3 vectores, quiere decir, 3 factores que influyen en la configuración o en la conformación de las emociones. Por ejemplo, el primero, la respiración. Ella descubrió que hay distintos tipos de respiraciones que van a generar o estimular ciertos estados emocionales. ¿Ya? Si yo respiro lento, profundo, lo más probable es que estimule la calma. Pero si respiro rápido y cortito, ¿qué va a generar eso? Una excitación en el cuerpo y por lo tanto va a haber una mayor predisposición quizás a emociones más intensas, tal vez como la rabia, ¿ya? También hablaba sobre otro vector que tiene que ver con el pensamiento. Imagínense lo relevante de esto. Ella descubrió de que el pensamiento también es capaz de generar emociones. Desde ahí que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos y no darle tanto énfasis quizá a la fantasía. En ese sentido, cuando nosotros pensamos en cosas negativas, lo más probable es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro interprete eso como real y termine generando una emoción que va a impactar en definitiva en el cuerpo. ¿Ya? Y después se va a generar un círculo en donde el cuerpo y la mente va a interpretar esa emoción que emana del cuerpo y le vamos a dar un significado a la realidad. Quiere decir que si pienso cosas negativas, lo más probable es que mi cuerpo genere una emoción relacionada con ese pensamiento. Y finalmente hablaba sobre el tercer vector.
que tenía que ver con el lenguaje corporal. Imagínense, qué interesante, ¿no? Cómo el lenguaje corporal era capaz de también generar emociones. Quiere decir, si yo me despierto y estoy todo el tiempo así, malhumorado, con el ceño fruncido, respirando poco, lo más probable es que termine generando estados de ánimo que me generen sensaciones más negativas, ¿no? Pero sin embargo, si soy capaz de tener una buena postura, soy consciente de mi postura, abro mi pecho, ya utilizo mi cuerpo, eh, mi lenguaje corporal y mi lenguaje facial también va en predisposición de generar sensaciones más gratas. Por ejemplo, si hago el ejercicio durante el día de moverme con los brazos más desplazados, con los pies también, con la cabeza más hacia arriba, si tengo una naturalidad, una disposición a esbozar sonrisas, a sonreír, a evitar el ceño fruncido, lo más probable es que eso el cuerpo y el cerebro va a entender y va a estimular emociones positivas. ¿Ya? Les quería compartir eso por el día de hoy. Súper importante de que podamos hacernos conscientes de nuestro mundo interior, observarlo y transformarnos, como bien lo decía la Susana Brock, en surfistas de nuestra ola emocional, ¿ya? Porque la ola emocional no es recta, no es plana.